días, profesor Alberto y compañeros. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre las fuentes del derecho, específicamente sobre las costumbres. Bueno, para empezar vamos a dirigirnos por fuentes. Por fuentes del derecho se entiende tanto a las personas y grupos sociales que tengan capacidad y potestad para crear normas jurídicas. En este caso vendrían siendo las fuentes materiales del derecho. Por otro lado, como a los medios y formas en que se manifiestan o se expresan estas mismas normas jurídicas, vendrían siendo las fuentes formales del derecho. Centrándonos un poco en el concepto de fuente, en esta última acepción y atendiendo a la clásica categorización del artículo 1 del Código Civil, puede distinguirse como fuentes del ordenamiento jurídico, a la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, por este orden de prelación. Y bueno, en este sentido, la costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable, siempre que sea contraria a la moral o el orden público y que ésta obviamente resulte probada. Asimismo, pues los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre y sin perjuicios de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La costumbre es afectada por un derecho no escrito, puesto que nada impide su fijación, que nace en una colectividad social sin la necesidad de la intervención de un poder estatal o local. La costumbre es una auténtica norma jurídica, no es un mero uso social, puesto que regula las relaciones y atribuye derechos y deberes a los intervinientes, lo que le permite acceder a un ordenamiento jurídico, aunque supeditado a la norma legal, y esta requiere para su consolidación una aplicación reiterada y constante en el tiempo, y esto justifica el conocimiento de la misma por parte de la colectividad donde surge y se aplica. Según el Código Civil, la costumbre solo rige en defecto a la ley, requiere que pueda aprobarse y no debe contradecirla, ni la moral ni el orden público, lo que debe entenderse como el orden constitucional. La costumbre jurídica es conocida como la fuente más antigua del derecho. Sus referentes datan de su utilización en Roma como única forma de creación del derecho hasta antes de las 12 tablas, elaborada durante la segunda mitad del siglo IV a.C. En Europa fue generalizada su utilización como fuente primordial del derecho durante la Edad Media y el Renacimiento, prolongándose hasta finales del siglo XVIII, época en la cual se comenzaron a expandir las grandes codificaciones. Estas costumbres son los actos reiterados a través del tiempo que se pueden observar con el convencimiento que responde a una necesidad jurídica. Pongamos un ejemplo. Una costumbre de la sierra es celebrar el famoso Inti Raymi. Este es un famoso ritual que se realiza aquí en nuestro país, en el Ecuador, y es una celebración tradicional en estos pueblos indígenas. Y bueno, esta es conocida como la fiesta del sol, donde dan agradecimiento a la madre tierra por las cosechas recibidas. Bueno, el derecho positivo actúa mediante las costumbres. La costumbre jurídica es una norma. De hecho, la sociedad adopta mediante actos concordantes y repetidos en el espacio y en el tiempo, cuyo contenido afecta a la virtud de la justicia. Savigny indica que el derecho es un origen, esencialmente es consuetudinario, y que además el origen del derecho se ha de ubicar en base a la evolución histórica de un determinado pueblo cuyo espíritu se manifestaba originalmente en una forma de costumbres y tradiciones. Gracias.